Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, hola Nicole. Bien, vamos a continuar con nuestro tema, ¿no? Bueno, ya estamos grabando, ¿no? ¿Y hay alguien más? ¿No? Caballero Tinea, sí. Pero sí las tengo aquí. Chequé quiénes serían inscritos, ¿no? Son 27 ustedes, aunque nada más me aparecen 25. Pero Caballero Tineo, Presente. Contreras Peñuñuri, Presente. los que no estaban, ¿no? Elizalde, Presente, profe. muy bien. Jiménez Urias, López Rochín, Macías Barraza, Mancillas, Piñuelas y Romero Nevares. Yo Piñuelas, ¿eh? Sí, Piñuelas, sí, ya. Sí. ¿No ve? Itzel no ha llegado. Pero pinche Itzel, es que es viernes. Güey. Muy bien. Ahí vamos a dejar la lista. Si alguien más se incorpora, pues ya lo checamos al final, ¿no? Vamos a continuar entonces con lo que estamos platicando de la primera unidad de competencia, todos los aspectos. Creo que ayer llegamos ya vamos a entrar a establecer la ecuación general, ¿no? Las analogías de la ecuación general de transporte, ¿no? Vimos que cada una de las leyes que vamos a estudiar tienen la misma estructura en su ecuación, una fuerza impulsora, un coeficiente o una propiedad de la sustancia entre la distancia recorrida. Y claro, no recuerdo si ayer lo comenté, el área también está implícita, ¿no? Cuando hagamos un volumen de control, vamos a ver que el área, al final de cuentas, siempre hay una área de un fluido que se está transportando, o siempre hay una superficie a partir de la cual se transporta la masa, el calor, o sea, eso es lógico, ¿no? Recuerden que la longitud y el área nos da el volumen de ese fluido que se mueve, el volumen de ese fluido en el cual se transporta la masa y el calor, ¿no? Entonces, también está presente el área transversal al fluido. Pero cuando veamos el volumen de control para la ecuación general, ahí queda muy claro, ¿no? Que si no existiera un volumen, ¿no? No existiera la sustancia, ¿no? Todos ocupamos un volumen. O sea, no vivimos en dos dimensiones, ¿sí? Son tres. Bien, entonces vamos a continuar. Nos quedamos ayer en la lámina, fenómenos, lámina 16. Lámina 16, 8, hablamos de esto. Las fuerzas cortantes, transferencia, todo lo que es entender cada una de las propiedades, qué es y por qué se mueve, ¿no? Por qué se transportan, ¿no? Las fuerzas superficiales y las fuerzas volumétricas. La fuerza volumétrica siempre es el volumen completo, la masa completa, no la superficie de esa sustancia. No es muy fácil identificarlas. Y vimos las tres propiedades que hacen que se muevan se mueva el fluido, se mueva la masa, se mueva el calor, ¿no? La viscosidad, la conductividad y la difusividad, así se llama, ¿no? Coeficiente de difusividad. Y vimos que es la difusividad como una palabra nueva, ¿no? Porque se difunde la masa. Y hay otras propiedades que también se difunden de forma aleatoria y estadística. La difusividad suele ser muy lenta. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Sí, en esta lámina pues, explicamos que en este caso era una gota de tinte, que cuando se mueve por la fuerza impulsora es que va hacia un lugar donde no haya tinte o haya una menor concentración de tinte. Se han hecho experimentos sociales de las poblaciones. Ya ven que pues, somos más de 7,000 millones de seres humanos, ¿no? Y hay ciudades muy grandes, muy pobladas. Se han hecho estudios sociales de las personas en las grandes urbes y se ha demostrado que también tienen un fenómeno de transporte por difusión. Nosotros nos difundimos
Tratamos de movernos siempre hacia una zona en la cual no esté tan saturado de gente. Lo hacemos en forma natural, inconsciente. Entonces, haciendo estudios de poblaciones, donde cada partícula es una persona, también nos movemos por el efecto de difusión. Y ese efecto de difusión es aleatorio, existe la probabilidad ahí estadística, ¿no? O sea, es una aleatoriedad. No estamos pensando en hacerlo, lo hacemos por forma aleatoria y nos comportamos igual. Entonces, esa partícula en este caso de tinte que se mueve, o esa molécula de azúcar o esa molécula de sal que se mueve, cuando se mueve, lo hace en forma aleatoria. Y el lugar que deja lo ocupa una molécula, una partícula del otro medio en el cual se está difundiendo el azúcar, la sal, tinte, lo que sea. ¿Y por qué es tan tardada la difusión? Ayer comentamos que hay procesos industriales en los cuales se manejan otras variables para hacer que la difusión sea más rápida, porque únicamente por la fuerza impulsora de la diferencia de concentración suele ser muy lento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la partícula igual se puede mover hacia adelante. Si la partícula se mueve hacia adelante, pues qué bien, ¿verdad? Avanza hacia adelante. Pero también la partícula se puede mover hacia atrás o hacia un lado y perder tiempo en estar rebotando, ocupar tiempo en estar rebotando hacia un lado y hacia atrás. Y cuando ya por aleatoriedad avanza hacia adelante, pues ya vemos que la difusión se está llevando a cabo, ¿no? En ese sentido, en el sentido unidireccional de la difusión. Eso significa que vamos a hacer estudios siempre, hablábamos de que siempre hay una distancia que recorre la propiedad, siempre es en una dimensión, es en un solo sentido, ¿no? Porque la propiedad se puede mover en tres dimensiones, hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente, y si lo veo en el otro, en la otra sección sería hacia arriba, hacia atrás, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los estudios de fenómenos de transporte siempre vamos a definir un eje y siempre será en una misma dirección, en una sola dirección. Pero realmente, pues la difusión real se da en todas direcciones. Por lo tanto, incluso puede verse que no avanza, si la difusión de la materia no avanza, pues porque la mayor cantidad de movimientos han sido hacia atrás o hacia un lado o hacia arriba y no hacia el frente, ¿no? Por eso la difusión suele ser muy lenta. Cuando veamos la ley de Fick lo vamos a explicar a detalle, pero eso es una característica aleatoria de la difusión. Y muy bien, sí, aquí nos quedamos. Estamos en el subtema de analogías existentes. Ya vimos que la ecuación es análoga para los tres, ¿no? La ecuación, vamos entonces, si las tres propiedades se mueven con una misma expresión en la ecuación, como comentamos, una fuerza impulsora, una propiedad de la sustancia, la distancia que recorre, y comentaba ahorita que también el área transversal al flujo, que siempre está presente también, sino que no se moviera. Si las tres propiedades se mueven bajo la misma ecuación, pues quiere decir que hay una ecuación general de transporte, ¿sí? Para cualquier propiedad. Incluso esta ecuación general de transporte es la ecuación de la ecuación de Ohm, ¿no? Comentábamos, para la corriente eléctrica. Igual, hay una fuerza impulsora, hay un área transversal a través de la cual se mueve la electricidad, hay una distancia del conductor eléctrico que recorre la propiedad y están las propiedades eléctricas del electrón, ¿no? Entonces, comentamos que hay otras propiedades que se transportan, pero que no las estudiamos aquí, ¿no? Porque no son de nuestro ámbito, ¿no? Eso lo estudian los electrónicos, no los eléctricos. Entonces, dicen los procesos de transporte molecular. Hay que recordar eso, que estamos trabajando con partículas a nivel moléculas, ¿no? Todo lo consideramos que son las moléculas y las propiedades unidas de todas las moléculas nos dan la propiedad general de mi sistema, ¿no? Lo habíamos comentado también. Dice que se transfiere una propiedad, que puede ser la masa, el calor o el movimiento, a través de un sistema o de un medio, que puede ser un fluido, un gas, un líquido o un sólido. ¿Ok? Entonces siempre tendremos esta situación también. Todas las sustancias fluyen en el universo. Claro, ¿cuáles fluyen más rápido? Los gases, ¿no? Los gases fluyen más rápido. ¿Cuáles fluyen un poco más lentos? Los líquidos, ¿no? Los líquidos. En el líquido las propiedades fluyen más lentamente, pero los sólidos también fluyen, ¿ok? Lo que pasa es que fluyen tan despacito
que no lo observamos en nuestro tiempo, en un tiempo normal, pero si dejamos que por fuerza de gravedad colocamos un objeto de vidrio y lo dejamos colgado, ese vidrio que quede colgado y que esté siendo afectado por la fuerza gravitacional, y volvemos dentro de unos 50 años, vamos a ver que la esfera de vidrio ya se estiró, ya no va a ser una esfera perfecta, la vamos a encontrar como una estirada, ¿no? Como si fuera un objeto en 3 dimensiones, una elipse en 3 dimensiones, un huevito, pues. Y pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que fluya? Pues hay que regresar en unos 50 años, ¿no? Y vamos a ver que realmente el sólido, el vidrio, se está moviendo también, está fluyendo, pero muy despacito, ¿ok? Que no es práctico para nuestros procesos, ¿no? Pero también fluyen, los sólidos también fluyen. Esto dice, cuando ocurre una diferencia de concentración de cualquiera de estas propiedades en una región o otra del centro por un transporte de neto. Bueno, esto ya lo platicamos mucho, ¿no? Entonces, aquí está lo que les comento ahorita, ¿no? ¿Sí? En los gaseosos fluyen muy rápido sus moléculas, en los líquidos, en los líquidos hay una pegajosidad, ¿sí? Por la viscosidad de las moléculas que están pegadas, fluyen más lentamente. Y en los sólidos, que hay una unión entre los sólidos, entre las fuerzas interatómicas, pues todavía más lentamente fluyen, ¿no? Dice que los 3 procesos de transporte, ¿cuáles son? El transporte de masa, el transporte de energía o calor y el transporte de movimiento, se caracterizan por el mismo tipo general de ecuación de transporte. Y ya la platicamos demasiado, ¿no? Aquí está una fuerza impulsora, ¿sí? Entre la distancia que recorre y en función del área también. El área está de este lado, ahorita vamos a ver que se expresa de este lado. Realmente si la paso, está dividiendo aquí, pasa multiplicando de este lado. Pero en forma general, la velocidad del proceso de transporte es la fuerza impulsora y lo que es el coeficiente específico de transferencia que vimos ahorita, que comentamos ayer, viscosidad, conductividad térmica y coeficiente de difusión, que son las 3 propiedades específicas de la sustancia. Esa propiedad específica entre la distancia recorrida se conoce como resistencia, ¿sí? Resistencia al flujo de la propiedad. Por eso chequen que aquí no aparece la distancia, me aparece la viscosidad o la K, ¿no? Esta es una ecuación general de transporte. Vamos a ver que a todo lo demás que está en la ecuación, que no es la fuerza impulsora, se le conoce como la resistencia al flujo. Ahorita que analicemos la ecuación vamos a ver que realmente es una resistencia al flujo. Por eso se le conoce como resistencia. ¿Okay? Recuerden que la ley de Ohms también es entre la resistencia. Ahí específicamente es la resistencia a que fluye la electricidad a través de un conductor. Aquí es la resistencia a que fluye la temperatura a través de una sustancia específica para que recorra una cierta distancia. Es exactamente lo mismo, ¿no? El conductor también tiene un área, también tiene una distancia, ¿no? Recorrida en el conductor eléctrico. Lo mismo. Aquí la vemos ya expresada con símbolos, ¿sí? Lo que habíamos platicado hasta ahorita. La diferencia, como es una ecuación general, que representa cualquier tipo de proceso o de fenómeno de transporte, cualquier propiedad que se transporte, incluso otras que ni siquiera estudiamos nosotros. Entonces tenemos que utilizar símbolos generales, ¿no? Que representen el transporte de la propiedad y sin mencionar exactamente el transporte de la propiedad de masa, ¿no? El transporte de la propiedad de temperatura o de energía. El transporte de la cantidad de movimiento, ¿no? El transporte de la propiedad, cualquier propiedad. Así es como vamos a definir las variables que forman esta ecuación general de transporte. Aquí tenemos como fuerza impulsora en la ecuación, tenemos una diferencia. Puede ser, recuerden que puede ser, las ecuaciones matemáticas de un proceso siempre se expresan de 2 formas. Una que es la absoluta y otra que es la diferencial. Es decir, en forma de gradiente, conociendo únicamente la información que entra y que sale de mi sistema, o conociendo una función que me indique cómo va cambiando a lo largo desde que entra hasta que sale, cómo va cambiando esa variable o esa propiedad. Entonces, si tengo la opción de poder estudiar su ecuación de cambio, pues entonces la resuelvo como una diferencial. ¿Sí? Una diferencial. La diferencial es los cálculos infinitesimales a lo largo del proceso.
¿sí? Entonces, para la mayoría de los procesos industriales, en muchos procesos que estudian los ingenieros, basta y sobra con conocer la entrada y la salida de mi proceso, o sea, un proceso macroscópico y no diferencial. Con eso podemos hacer los cálculos, ¿no? Claro que si conocemos cómo va cambiando la concentración de la masa diferencialmente cada instante en que va avanzando, pues podemos tener la opción de resolverlo de esa forma diferencial, que cuando para ciertos procesos luego es necesario conocer cómo va cambiando en su interior. Pero en este caso, pues no, ¿verdad? Lo hacemos como un gradiente, simplemente. Que entra y que sale, lo vimos, creo que en la clase anterior, ¿no? Cuando vimos que caíamos en la ecuación de balance, ¿no? Entradas y salidas. Pero aquí, pues la ecuación primeramente siempre nos la expresa como una diferencial. El cambio, ¿no? Recuerden que la diferencial es el cambio, ¿no? El cambio de la fuerza impulsora, que esta letra es la letra gamma griega mayúscula. Por eso la voy a conocer como gamma, la voy a mencionar como gamma, ¿no? Porque es la letra gamma, esa que usamos mucho en mucha notación de muchas materias, la letra gamma, pero esa es la gamma minúscula, esta es la gamma mayúscula, ¿no? El cambio de la gamma, donde esta letra es el cambio, en todo caso sería la fuerza impulsora. Puede ser la temperatura, puede ser la concentración. ¿Ok? La letra delta, representa a esa propiedad específica de la sustancia, como puede ser la conductividad térmica, la viscosidad, este, cinemática o dinámica. La cinemática es la que usamos aquí, ¿no? La densidad entre la viscosidad, ¿no? O puede ser también el coeficiente de difusión, pero aquí simplemente es cualquier propiedad y por eso se pone una letra delta, ¿no? Entre la distancia recorrida, ¿sí? El trayecto que recorre esa propiedad cuando se está transfiriendo. Y eso es igual, el, psi se llama esta letra griega, psi, EPSI, ¿no? Dicen otros muchachos cuando les doy esta clase, el tridente de Neptuno, me dicen, maestro, el tridente de Neptuno, ¿cuánto de Dios? No, el tridente de Neptuno. Representa la cantidad de propiedad transportada en forma general, ¿sí? La cantidad de propiedad transportada. Y nos vamos a dar cuenta de que es la cantidad de propiedad por tiempo y por área de superficie. Entonces, puede tener unidades, por ejemplo, si fuera masa, kilomoles de A por segundo por metro cuadrado. Y es que tenemos que imaginarnos, ahorita esperemos que haya un diagramita. Sí, aquí está un diagramita. De hecho, le saqué una foto y lo puse para analizarlo aquí, ¿no? Igual podríamos pasar el pizarrón y lo vemos, ¿no? Pero aquí lo podemos analizar también. Ya cuando hagamos los problemas, ya hacemos el diagramita en el pizarrón. Entonces, es la cantidad de sustancia que se está moviendo o de calor que se está moviendo por área y por tiempo. Como es un proceso, el tiempo siempre está presente. Pues esas son las unidades que tendría cada una de las componentes de la ecuación general de transporte. La fuerza impulsora, la resistencia. Chequen que la resistencia es delta entre el diferencial de Z. ¿verdad? Chequen que esta resistencia es igual a menos delta entre dz. Por eso les decía ahorita que todo lo demás que es diferente al gradiente es la resistencia. ¿Y por qué es la resistencia? ¿Por qué se le denomina resistencia a menos delta entre dz? Es muy fácil de entender por qué se denomina una resistencia. Si algo se mueve, siempre hay algo que se resiste a que eso se mueva. Lo que sea, ¿no? Lo que sea. Muévanse ustedes, ¿no? Muévanse ustedes y van a ver que hay muchas condiciones que dificultan el hecho de que nosotros incluso caminemos, nos podamos mover. ¿Sí? ¿Cuál sería una situación que se estuviera resistiendo que nosotros nos moviéramos? Pues, por ejemplo, la fricción. ¿Sí? Si tenemos mucha fricción en el suelo, tenemos que aplicar más fuerza para movernos porque tenemos mucha resistencia por la fricción. Si el piso está resbaloso, nos movemos muy fácilmente. Entonces, hay una fricción siempre en el piso, hay una resistencia del aire. Si hace mucho viento y queremos movernos en contra del viento, tenemos que aplicar mucha fuerza, con mucha fuerza impulsora para movernos contra el viento y que nos
se resiste o nos establece una resistencia a movernos. Entonces, cualquier cosa que se quiera mover, hay algo que se resiste a que se mueva. ¿Sí? Por eso aquí la propiedad específica entre la distancia recorrida es la resistencia, porque hay algo que se va a resistir o que va a ejercer una contraposición a que se mueva esa propiedad cuando recorra cierta distancia. En el trayecto de Z, ahí va a haber cierta resistencia a que se mueva la propiedad. ¿Sí? Y esa resistencia está en función de qué tan importante o tan fuerte es la propiedad como la conductividad, la difusividad, la viscosidad. Si tiene mucha viscosidad, tiene mayor resistencia, ¿verdad? Por eso la propiedad está implícita como resistencia. Si su difusividad es muy baja, va a tener una resistencia a moverse de la masa. Por eso esa propiedad entre la distancia es la resistencia. ¿Sí? Por eso forma parte del concepto de resistencia de la ecuación general. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación. Con ella vamos a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué unidades tiene cada una de las variables de esta ecuación? ¿Qué unidades tendrá en la fuerza impulsora? En forma general, ¿quién me puede decir qué unidades tendrá? Para poder entender qué unidades tendrá, tiene que ubicarse en algún ejemplo de una propiedad que se mueva. Por ejemplo, estamos familiarizados con la temperatura, ¿no? Si esto fuera transporte de energía y la temperatura al final de cuentas es únicamente el indicativo de la cantidad de energía que tiene una sustancia, ¿no? Si eso fuera temperatura delta T, ¿qué unidades tendría? Sí, puede fuera de ser temperatura. unidades Kelvin. ¿Podrías, Ajá. grados Kelvin? Sí, grados Kelvin. Bueno, unidades Kelvin, ¿no? De temperatura, sí. Y si fuera masa, Kilogramos. kilogramos. Normalmente manejamos la unidad molar, ¿no? Porque como hay cálculos químicos, ahí también luego expresamos la masa como moles, ¿no? Entonces serían, por ejemplo, kilomol, ¿no? O gramos mol de sustancia. Y como es concentración, serían gramos mol por centímetro cúbico, por ejemplo. Esas serían las unidades que tendría la gamma mayúscula, la letra gamma, ¿sí? Si fuera más. Entonces, sería la sustancia con respecto del volumen, ¿verdad? Entonces, pues, ahí pudiera tener, no sé, gramos por centímetro cúbico, gramos por metro cúbico. Si fuera temperatura, la temperatura serían Kelvin, pero estas unidades Kelvin no están solas, ¿no? Sino que están en un volumen de sustancia que también tiene, pues, volumen. Es ciertas unidades de Kelvin en un volumen de un gas, en donde el volumen del gas es un metro cúbico. Entonces, nos damos cuenta de que la cantidad de propiedad en la fuerza impulsora se mide en unidades de cantidad de propiedad siempre por volumen. ¿Sí? Porque la temperatura pues, la tengo que medir en un volumen determinado. ¿En qué sustancia está la temperatura? En un volumen determinado de sustancia. La masa está en un determinado volumen de sustancia, ¿sí? El fluido que fluye es un cierto volumen de sustancia que fluye. Entonces siempre tendremos que tener una unidad de volumen para determinar la cantidad de esa sustancia que se está difundiendo, ¿ok? Siempre. La distancia pues va a estar en unidades de distancia. No sé, en metros cúbicos, en metros, en pies, en centímetros, en lo que sea, ¿no? La unidad de la propiedad, pues esa unidad siempre está en metros cuadrados por segundo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué razón. Esta delta, que es cualquier propiedad, la difusión, la conductividad o la viscosidad, siempre cuando hacemos el análisis dimensional de la propiedad, nos va a dar metro cuadrado por segundo. Metro cuadrado por segundo. Y la cantidad de propiedad transportada, sus unidades siempre va a ser eso, cantidad de propiedad por metro cuadrado por segundo. Son las unidades que tendrían, ¿no?
Ahora una pregunta interesante aquí en esta ecuación. ¿Por qué tiene un signo negativo la ecuación? Porque dice cantidad de propiedad transportada es igual a menos delta, que es la propiedad específica, que multiplica a la fuerza impulsora la diferencia de ese volumen de propiedad con respecto de la distancia recorrida, ¿no? ¿Y por qué es negativo esto? ¿Por qué tiene un signo negativo? No tengo ni idea. Siempre para poder resolver algo así, preguntas de ese tipo, hay que analizar la ecuación, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la ecuación con lo que está expresando la ecuación? Y eso nos dice realmente que por qué razón se incluyó ahí un signo negativo en la ecuación. ¿No? ¿Tiene idea? Si analizamos este gradiente de la fuerza impulsora, que es un gradiente, puede ser un gradiente de temperatura. Un gradiente siempre es eh, el punto final menos el punto inicial de lo que sea, ¿no? ¿Cómo sacan un gradiente? ¿Cómo sacan qué distancia hay entre 10, entre una longitud en donde inicio acá y digo, voy a empezar a medir esa distancia y aquí va a ser 5, para no poner 0, 5, y voy a medir qué distancia hay de 5 a 15 en una regla. ¿Cómo sabemos qué distancia hay entre el 5 y el 15? ¿Cómo sacan ese gradiente? Al 15 se le restan los 5. ¿Verdad? Y decimos hay 10, ¿no? Hay una distancia neta de 10 y ese es el gradiente, o es la diferencia de distancia que hay entre 5 y 15. ¿Y qué operación hicimos? Una resta, ¿no? El punto final menos el punto inicial. Por eso siempre un gradiente es el estado final menos el estado inicial de lo que sea, ¿verdad? Entonces, en este caso de la distancia, el punto final siempre es un punto mayor que el punto inicial. Por esa razón, esto nos da 10 centímetros de longitud real entre el 5 y el 15. Si nos hubiera dado menos 10 por alguna razón, no tendría lógica, ¿no? Porque no hay distancias negativas físicamente hablando. Es imposible. Ese es un resultado equivocado de algún cálculo que estuviéramos haciendo. No tendría lógica, ¿no? No existe una distancia menos 10. Así como no existe una masa de ¿cuánto pesas? Menos 20 kilos. No existe eso, ¿no? Entonces, aquí nos da un valor positivo, un valor correcto. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de un proceso en el cual siempre voy de un lugar donde hay una mayor cantidad de concentración de propiedad a un punto donde al inicio puede ser que no haya nada? Ahora voy de un punto de mayor a un punto de menor. Ahorita que sacamos la regla, íbamos de un punto menor a un punto mayor, ¿verdad? Nos dio 10. Pero aquí, si se está transportando una propiedad de un punto de mucha concentración hacia un punto donde hay menos, el punto final siempre es menor que el punto inicial. Y ahí nos daría un valor negativo. Chequen, ¿va? Vamos a suponer que hay una concentración de masa o temperatura, pues. Hay una temperatura de 10 y tengo una temperatura de 5 en el otro extremo. Por esa razón se va a transferir la energía, ¿no? De algún modo hacia allá. Hay tres formas de transferir la energía, ¿no? Radiación, conducción y convección. Si se saco el gradiente me va a quedar menos 5 menos 10. Y nos va a quedar menos 5. Un gradiente de temperatura de menos 5. Eso no existe. No hay una temperatura de menos 5 en mi proceso real, ¿sí?
Por esa razón se multiplica por el signo negativo, para que mi gradiente sea positivo. Porque si no, no tiene lógica, no tiene razón de ser. ¿Sí? Quizás no lo visualizamos tanto con la temperatura porque estamos únicamente con temperatura sin considerar la masa y las propiedades de la sustancia que transfiere el calor. Pero si lo vemos como masa, lo entendemos mucho más simple, ¿no? Vemos que es correcto. Si voy de una concentración de 10 kilomol por centímetro cúbico a una concentración de 5 kilomol por centímetro cúbico, 5 menos 10 me va a dar que hay una concentración de menos 5 kilomol por centímetro cúbico. Y la masa no puede ser negativa. No existen masas negativas. Es imposible que una sustancia no tenga masa. Por esa razón se tiene que multiplicar por el signo negativo. Y en sí nos vuelve positivo siempre el resultado de la ecuación y debe de ser positivo. Debe ser positivo porque el proceso es un proceso en el cual la masa está viajando y está reduciéndose. Siempre al inicio hay una mayor cantidad de masa. Por esa razón, el signo también me interpreta que la masa se va a estar volviendo negativa. Es decir, el signo negativo en matemáticas o en procesos significa que desaparece, que se consume, que viaja, ¿sí? Que se quita de ahí. Porque el signo negativo siempre que aparece en una ecuación nos indica eso también. Es decir, que esta concentración grande de masa tiende a reducirse, a desaparecer prácticamente o equilibrarse en el sistema, ¿no? Pero se va haciendo más chiquita. El signo negativo nos dice que esa propiedad está cambiando de mayor a menor, siempre. Porque siempre el equilibrio final de mi sistema en cualquier propiedad siempre va de mayor a menor y ese menor siempre es el equilibrio, ¿no? ¿Va? El promedio, lo que sea. Si lo queremos, o el valor ponderado, no tiende a cero, tiende a un equilibrio. ¿Sí? De 10 a 5, no a 0, a 5, o no a 10, porque no nos suena lógico que aparezca masa de repente aparezca masa ahí para que nos quedara todo a 10. No puede ser, ¿no? Tiene que ser entre un valor inicial y un valor final. Por eso es un gradiente. ¿Okay? Por eso el signo es negativo. Y aquí lo vamos a ver en esta gráfica. ¿Va? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, nos dice a través de una sección transversal unitaria, como es una expresión general de transporte, vamos a visualizar mi sistema como un volumen de control. ¿Sí recuerdan lo que es un volumen de control? Cuando vieron balance, cuando vimos termodinámica, un volumen de control. Hay masas de control, ¿no? Y hay volúmenes de control. ¿Sí? Entonces, el volumen de control es una pequeña porción de una sustancia que quiero estudiar, cómo se comporta. Y si es este espacio aquí hay aire, pues yo puedo, en mi sistema virtual, recuerden que los sistemas son físicos y son imaginarios también. Voy a tomar imaginariamente un cubito del aire que está aquí en el ambiente y ese va a ser mi volumen. Y es un volumen porque es un cubito. Es un volumen de aire imaginario, voy a decir de 20 centímetros por lado, y voy a tomar ese cubito de aire, lo voy a aislar imaginariamente para hacer análisis de ese volumen de gas. Si se está moviendo, si está cambiando su temperatura, si está cambiando la concentración del aire adentro de ese cubito específico que yo tomé como un sistema imaginario. Y le denomino volumen de control. Y volumen de control nos dice también la palabra volumen de control, nos dice que ese sistema fluye, ese sistema, algo está cambiando en ese sistema. Cuando hablamos de masas de control, esa masa está encerrado en un sistema rígido que no puede cambiar. Entonces, la masa no va a cambiar nunca ahí. La propiedad no va a cambiar nunca. Por lo tanto, se habla de masas de control, ¿sí? Y lo definíamos cuando veíamos sistemas cerrados, ¿no? En balance o en termodinámica. Un sistema cerrado, que no se mueve, que no fluye la masa, una masa de control. Entonces, por eso se denomina volumen de control. Entonces, vamos a imaginarnos un volumen del espacio en el cual voy a analizar cómo se transporta en ese volumen cualquiera de las tres propiedades que estamos estudiando.
la temperatura, por la energía que fluye, el movimiento que fluye a esa sustancia, que sus moléculas se muevan en función de la viscosidad, o que la masa migre dentro de ese volumen, no que fluya, ¿no? No es lo mismo propiedad de movimiento o momentum de la sustancia que difusión de la sustancia. Luego que empezamos a visualizar y creemos que es lo mismo, no nos representa lo mismo. En el momento o movimiento del fluido, la masa, las moléculas del fluido se mueven todas homogéneamente por efecto de una fuerza y en función de la viscosidad. Y en la difusión, esa misma masa, las moléculas internas viajan adentro de esa sustancia, de un punto a otro, migrando, difundiéndose las moléculas, no porque una fuerza las empuje. Es la diferencia. Entonces vamos a considerar ese volumen, por eso dice a través de una sección transversal unitaria. Puedo decir que el volumen tiene 1 por 1 por 1, o sea, las palabras luego nos enredan un poquito, pero representa eso. Es un volumen unitario, puede ser 1, 1, 1, ancho, profundidad y altura, ¿no? Perpendicular a la dirección Z del flujo. Entonces hacemos nuestro dibujito. Eso es lo que nos está pidiendo, que hagamos un dibujito para interpretar esto. ¿Ok? Esta es mi sección. Hago un cubito que tiene X. Bueno, en este caso es Z, porque como la ecuación dice Z, recuerden que al final de cuentas la distribución de los ejes de coordenadas en el espacio no tienen un orden natural. Siempre decimos que hacia la izquierda está X y hacia arriba está Y y hacia nosotros o hacia atrás está Z. Pero por convención, puede ser cualquiera. Puedo poner Z en X, Z horizontal, X vertical y que la profundidad sea la Y, ¿no? Entonces estas ecuaciones siempre traen la variable Z, pero le podemos poner X y no pasa nada. En este caso tendríamos nuestra Z abajo. Y como es un volumen, pues vamos a decir entonces que lo ancho de ese volumen de control, pues es mi distancia que va a recorrer mi propiedad. Por eso dice delta Z, incremento de Z. Quiere decir que si aquí vale 0 y acá vale 20 en un proceso real, pues delta Z o la distancia que hay ahí sería 20 menos 0, sería 20, ¿no? Así de simple, ¿no? Me representa la distancia. El incremento siempre me representa la distancia neta entre dos puntos. Este volumen de control tiene un área, esta área, que es el área transversal, ¿sí? Si el fluido o la propiedad se va a mover hacia la derecha, se va a desplazar hacia acá, la masa se puede empezar a difundir dentro del volumen. El fluido puede empezar a fluir hacia un lado completo, toda la masa. O la temperatura puede empezar a cambiar desde la cara de este lado con una diferencia hacia el otro lado. Si esta cara es más caliente, la energía va a fluir hacia el otro lado, ¿no? Así de fácil. Entonces, este es el área que les comentaba que siempre está presente en la difusión o en el transporte de una propiedad. En mi volumen de control puedo observar que siempre tiene que existir, ¿sí? Porque existe mi sustancia. Entonces, esta área es el área unitaria. Se le llama área unitaria porque si este vale 1 y este vale 1 y este vale 1, pues este es 1 por 1. La unidad siempre es nuestra. Recuerden cuando resolvemos problemas de balance, ¿no? Que no tenemos no tenemos una cantidad, establecemos una base. ¿Sí? ¿Y qué podemos poner, no? Pues, si es un porcentaje, ponemos pues 100 kilos de sustancia. Y establecemos nuestra base de cálculo. Y cuando no, pues si lo más cómodo es poner un 1, ¿no? 1 kilogramo, 1 metro, o lo que sea, como base de cálculo. Aquí representa exactamente lo mismo, ¿no? Por eso dice unitario, es una base de control, una base de cálculo. Entonces, hacemos el diagrama y ponemos las otras componentes de mi ecuación de transporte o de mi proceso de transporte. Pongo mi flechita que me indica que la propiedad va a fluir, la que sea, de izquierda a derecha, a lo largo del volumen de control, ¿sí? Y aquí pongo la cantidad de propiedad que se está moviendo, que es la letra C, ¿sí? Porque ya dijimos que es la cantidad de propiedad transportada y es una velocidad porque es por tiempo, ¿sí? Entonces pongo mi propiedad que va a fluir a lo largo del volumen de control. Esta es la propiedad que entra, esta es la cantidad de propiedad que entra
Y esta es la cantidad de propiedad que sale. Es lógico, ¿no? Si esto fuera agua que está fluyendo para calcular el transporte de la masa, el momento o el movimiento de esa masa de agua, pues aquí tendríamos una cierta cantidad de agua, ¿no? No sé, vamos a poner 10 kilogramos, lo expresa en kilomoles o en litros también. 10 kilogramos de agua por área y por tiempo, ¿sí? Y acá también, si adentro del cubito de control no ocurre nada, no hay generación, ni hay consumo, ni hay pérdidas, ni hay nada, pues de este lado también van a salir 10 kilogramos de agua por segundo. ¿Qué cantidad de agua sale? Esta área de agua, ¿no? Hagan de cuenta que es una laminita de agua. Recuerden la visualización diferencial de un fluido, ¿no? De un fluido cuando se va moviendo, son pequeñas capitas de agua que van viajando, ¿no? ¿Se han visualizado eso, no? Es como una pequeña, el área que se ve ahí, imaginen que esa es agua muy delgadita y se va moviendo. Atrás de ella viene otra igualita, ¿no? Y atrás de ella viene otra igualita. De tal forma que cuando se va moviendo forma el volumen. Por eso siempre que una propiedad fluye, fluye en función de un área. El área por la longitud que recorre es el volumen de sustancia que se transfirió, ¿no? Entonces, esta cantidad de propiedad que está fluyendo va a fluir a través de esta área, por eso es cantidad de propiedad por área en función del tiempo y por tiempo. ¿No? Cantidad de propiedad sobre metro cuadrado y sobre tiempo. Esas son las unidades que tienen. Y ponemos entonces la concentración o la fuerza impulsora. Esta es la cantidad de propiedad. Y aquí tengo la letra gamma a la entrada y acá tengo la letra gamma a la salida. ¿Sí? De este lado tengo cierta cantidad de propiedad a cierta concentración. Recuerden que la fuerza impulsora es la concentración de algo, ¿no? Concentración de temperatura, concentración de masa, ¿sí? O concentración de fluido en función de su viscosidad, ¿no? Para que fluya. Siempre es una concentración. Ahorita decíamos que es cantidad de propiedad por metro cúbico, ¿no? Y acá también tenemos a la salida. Esta siempre va a ser mayor que esta, ¿verdad? Porque decimos que siempre viaja la propiedad del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Del lugar más caliente al lugar más frío, del lugar de mayor masa. Cuando regresan, me cierra el micrófono. Muy bien, estamos aquí. Vamos a cerrar rápido esto porque ahorita nos vamos a conectar para mecánica, ¿no? Entonces, continuaríamos. Tengo que volver a compartir porque me cierra también la compartición. Entonces, vamos a terminar de explicar el diagramita nada más y retomamos en esta parte la próxima clase, ¿no? Entonces, en forma general, es mi volumen de control que me representa la concentración de la propiedad a la entrada y la concentración de la propiedad a la salida. También puedo representar la cantidad de propiedad que está fluyendo, una cantidad de propiedad a la entrada y una cantidad de propiedad a la salida. Chequen que es lo mismo, ¿sí? ¿Qué significa Z, rayita Z? Recuerden la notación matemática, ¿no? Significa que esta cantidad de propiedad se mueve o se desplaza en Z y la diagonal siempre es y solo en Z. Es lo que significa notarear en notación matemática. Así se expresa. Se difunde esta propiedad en cantidad de propiedad por metro cuadrado por segundo, por ejemplo, en Z y solo en Z. Es lo que representa. Acá, a la salida, es la misma cantidad de propiedad. Chequen que es la misma. La cantidad de propiedad en Z y solo en Z, más, dice, en la notación matemática, más lo que haya ocurrido en el trayecto de Z. ¿Sí? Aquí es lo que representa más el incremento de Z. Así lo interpretamos. Es lo que entra y que sale. Lo que entra más lo que haya ocurrido a lo largo de la trayectoria de Z. Si no ocurrió nada, lo que entra es igual a lo que sale.
¿sí? Si no ocurrió nada. Si ocurrió un cambio aquí, la entrada es diferente a la salida. ¿Ok? El área, las diferentes concentraciones, la distancia. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar con la interpretación del volumen de control y las componentes de la ecuación general de transporte que se plasman en ese volumen de control para entender cómo vamos a calcular eso, ¿no? Entonces, aquí lo dejaríamos, ¿no? Para conectarnos, descansar 5 minutos y ya nos conectamos en 5 minutos. Ok, tengan un buen fin. Bueno, ahorita los veo, ¿no? Ahorita los veo. O sea,